días, hermanos. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por un día más de vida, aunque es un tiempo bastante lluvioso. Bueno, Dios, verdad, es soberano y tiene el control de todas las cosas. Ha permitido a nosotros esta mañana estar aquí, compartir su palabra. Yo sé que estamos cansados, tenemos frío, pero bueno, el Señor nos ayude y nos fortalezca en este día. Bueno, para iniciar, el domingo pasado terminamos la serie de Cristo y su obra. Nuestro hermano Sergio hizo la clausura, hablando acerca ya de la perseverancia de los santos. Y el día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie, una serie que es bastante importantísima. Dios nos permita que le prestemos bastante atención. Es una literatura del pastor, un teólogo llamado John Owen, hombres que dejaron un legado bastante importante en la historia de la iglesia, hombres que aprendieron a vivir la fe en Cristo y por supuesto son ejemplos, ¿verdad?, para seguir también. Aquellos hombres a los cuales Dios utilizó en un tiempo. La escuela de hoy va a estar basada en su libro llamado La Tentación. Es una literatura bastante profunda que nos va a ayudar a nosotros a conocer, a identificar cómo la tentación nos induce, por supuesto, a pecar contra nuestro Dios. Y es un tema que es muy importante nosotros conocerlo, ya que nosotros estamos en ese proceso de santificación. Les invito a que me acompañen en las Escrituras, que esta es la base del libro, este texto que está en Mateo capítulo 26, versículo 41, donde Jesús le dice a sus discípulos, estando en el Getsemaní, él le dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es débil, pero el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, mis hermanos, bueno, vamos a orar para poner esta escuela en la mano del Señor. Bendito Dios, primeramente te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia que ha sido nuevamente derramada en este día. Padre, sabemos que nosotros hay muchas luchas internas y externas. Y muchas veces nosotros, Padre amado, no somos conscientes de esta realidad, que tenemos grandes enemigos, Satanás, el mundo e incluso nuestra propia naturaleza pecaminosa que nos engaña. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a estar alerta, nos ayudes, Señor, a conocer la tentación. Ayúdanos, Padre, a que seamos conscientes, Señor, de esta realidad, conocer las causas, Señor, que me llevan a pecar, Señor, contra ti. Padre, ayúdanos cada día, oh Dios, a lidiar esta batalla. Ayúdanos a ser humildes y saber que la única forma, oh Dios, que podamos vencer la tentación es reconociendo nuestra debilidad y reconociendo tu poder, porque eres tú que nos puedes ayudar día a día en esta vida, Señor. Así que, Padre, ayuda a mis hermanos y a los que nos están viendo también por las redes sociales, que nos ayude y nos asista, Señor, y a tomar en serio nuestro proceso de santificación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como dije anteriormente, los discípulos se sentían confiados aun cuando el peligro estaba a la vuelta de la esquina. Y fue nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, antes de ser encarcelado y posteriormente rumbo a ser crucificado, Él le deja esta advertencia a sus discípulos, en la cual Jesús varias veces estaban dormidos. Entonces fue donde el Señor le da esta advertencia y le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Si le hacemos una pregunta, ¿será que esta advertencia era solo para los discípulos de ese tiempo, o creen ustedes que está vigente aún este principio para nosotros, su iglesia? Totalmente. ¿Por qué? Porque si somos realistas, bastante sinceros, sabemos que la tentación
o muchas veces hemos sido tentados, ¿verdad? Y hemos pecado contra Dios. Por eso es muy importante nosotros también escuchar esta advertencia, es importante nosotros que aprendamos esta lección. Es importantísimo, porque a veces nosotros no llegamos a dimensionar qué tan grave, si nos dejamos seducir por la tentación, esto nos puede dañar, mis hermanos, puede dañar nuestra vida espiritual con nuestro Dios. Suena mejor. Por eso es muy importante, mis hermanos, conocer la tentación, porque la tentación siempre nos va a llevar ¿a qué? A pecar. Y esto es una realidad. Por eso tú y yo tenemos que prestar mucha atención a la advertencia del Salvador en contra de la tentación. Y ese es el tema en el cual estaremos desarrollando en esta mañana. Entonces, estaremos hablando 3 puntos. Vamos a conocer un poco qué es la tentación. Vamos a hacer una distinción. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba y la tentación? Y vamos a conocer el deber del creyente y su deber de cuidarse de la tentación. Entonces, estos son los puntos que vamos a estar hablando en esta mañana. Comenzamos por el primero. Si yo le pregunto a ustedes qué es la tentación, ¿qué me responderían? ¿Qué es para ustedes la tentación? No, pero no hagan trampa. ¿Ah? Básicamente, bueno, el primer significado de la RAE, un diccionario común, él lo define de esa manera: una instigación o estímulo a lo que nos induce, ¿verdad?, el deseo de algo. Pero cuando vamos al sentido bíblico, esta palabra tentación y en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega que se llama peirasmos. Esta palabra puede significar o puede usarse tanto para prueba o tentación. Y esto puede variar según el contexto y la intención del autor, según las nuevas versiones. Si la intención, escuche bien, si la intención es hacerte caer o hacerte pecar, es una tentación. Si la intención es fortalecer tu fe, es una prueba. Incluso en el libro de Santiago hay ese juego de palabras, ¿verdad? En diversas pruebas, y también habla del tema de la tentación. Es la misma palabra, pero según el contexto que quiera dar el autor o la intencionalidad del autor, puede variar el significado de la palabra peirasmo. En ese orden de ideas, hay que entender que el creyente, nosotros hemos experimentado ambas, tanto la prueba y también la tentación. Y esto va a estar presente en nuestras vidas mientras que estemos aquí en el lado de la eternidad. Y esa es una realidad que tú y yo no podemos tal vez negar. Es algo que va a ocurrir siempre. En ese orden de ideas, entendiendo un poco o conocer un poco qué es la prueba o entender un poco por qué Dios permite o prueba al creyente. Entendiendo que toda prueba es para el bien del cristiano, es para el bien de su iglesia. Aunque muchas veces nosotros nos da miedo cuando hablan de las pruebas. Sentimos como miedo porque a nadie le gusta pasar por pruebas o situaciones difíciles en su vida. Por un lado, las pruebas tienen propósitos. En primer lugar, todas las pruebas en las cuales el Señor permite tienen un propósito. El primero de ellos, Dios nos muestra cómo está nuestro estado espiritual. Cuando nosotros vemos a la luz de las Escrituras, vemos muchos personajes en los cuales fueron probados por el Señor. Vemos el caso de Abraham. ¿Por qué creen ustedes que Abraham fue probado, o mejor dicho, cuál creen ustedes que fue el propósito en el cual Dios probó a Abraham? ¿Para qué? Exactamente, para probar su fe, para mostrarle que entendiendo que la fe es un don de Dios, tenía una fe fortalecida. Entonces Dios le mostró esta gracia en la cual Dios está obrando en su vida. Muchas veces también las pruebas Dios las permite para mostrarnos la maldad o aquellos pecados que muchas veces nosotros como creyentes no somos conscientes.
hay pruebas que Dios ha mostrado quiénes somos realmente. Por una parte ha mostrado nuestro orgullo, celos, envidia, esa maldad, ese remanente pecado que todavía está dentro de nosotros. Y a uno se asusta, a uno le da como miedo verse a uno mismo. Pero así hace el Señor. Pero la idea no es esconder el pecado, más bien ponérselo al Señor para que nos ayude a mortificarlo. Entonces, en este orden de ideas, vemos cómo Dios nos muestra esas gracias que está obrando en nuestros corazones. Y muchas veces Dios, a través de las pruebas, también nos humilla. ¿Para qué? Nos muestra la maldad oculta que está arraigada en nuestros corazones. Y esto Dios lo usa para nuestro bien. Por otro lado, las pruebas tienen algo bastante maravilloso, porque en cierto sentido también las pruebas nos ayudan a conocer a Dios. Y aún, aunque Dios permita la tentación en nuestras vidas, es una muestra de ¿qué? De mostrarnos a Dios que somos débiles y que sí, sin su ayuda, nosotros no podemos resistir la tentación. Muchas veces antes de ser tentados hay un problema en nosotros. Nosotros a veces tenemos una vana confianza. A veces nosotros nos creemos fuertes, ¿verdad? Pensamos que somos invencibles. Los otros pueden caer en pecados, otros pueden ser tentados, pero uno piensa que nosotros no. Pero nos estamos engañando a nosotros mismos. A lo de la Escritura, cuando vemos en los evangelios y vemos el claro ejemplo de Pedro. Pedro estaba seguro que él no iba a negar al Señor. Señor, los demás te pueden dejar, pero yo no, Señor, yo estaré contigo. Pero la pregunta es, ¿qué le demostró la tentación? Que sí podía caer. Le demostró que sí podía caer la tentación. Por eso debemos tener mucho cuidado de nosotros, de confiar en nosotros mismos, que podemos resistirla con nuestras propias fuerzas. Una forma de nosotros conocer a Dios es cuando hemos aprendido a reconocer que somos débiles. Esto es clave. Muchas veces somos orgullosos y pensamos que nuestra propia fuerza podemos enfrentar la tentación. Pero es muy importante nosotros como creyentes reconocer que somos débiles y que la tentación es fuerte. Y a medida que nosotros reconozcamos nuestra debilidad, es allí donde cada uno de nosotros vamos a aprender a conocer el poder de la gracia de Dios. Pero reconociendo que somos débiles y que no podemos resistirlo. Entonces, Dios va a permitir muchas circunstancias en nuestras vidas, muchas. Acuérdense que Dios nos conoce a cada uno de nosotros y sus pruebas, por supuesto, tienen un propósito, un fin para cada uno de nosotros. Ahora, en ocasiones Dios puede permitir pruebas que muchas veces pueden ser difíciles de lidiar con ellas. Pruebas que pueden abrumarnos de tal manera que sentimos que podemos perder incluso las fuerzas. Y esto fue lo que experimentó Pablo, donde dice en 2 Corintios del 1 al 8, donde dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué le enseñó Dios a Pablo a través de esta situación difícil? Lo dicen en 2 Corintios 1:9, dice lo siguiente, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces nosotros como creyentes no nos debe de extrañar o más bien sentirnos extrañados o desfallecer cuando Dios permita cierta prueba que sea muy difícil aún de sobrellevar. Esta es una manera en la cual Dios nos prueba si realmente estamos confiando en su poder y nos muestra cómo está nuestra condición espiritual, cómo está nuestra fe, si tenemos una fe débil o tenemos una fe fortalecida. Además de ello, añadiendo un poco a esto, muchas veces Dios también permitirá que suframos
por causa de nuestra fe. E incluso esos sufrimientos pueden ser tan difíciles, incluso nos pueden llevar incluso hasta la misma muerte. Y eso lo vemos a lo largo de toda la iglesia primitiva. Muchos cristianos fueron perseguidos, fueron asesinados por seguir a Cristo. Entonces vemos que todos estos sufrimientos, aunque a veces nosotros, como dije anteriormente, no nos gusta sufrir, esa es una realidad, tememos sufrir, tenemos que confiar en Dios porque tengo la certeza que Dios, aquellas personas que entregaron su vida por causa del Evangelio, Dios les fortaleció en ese momento para poder resistir cuando fueron torturados e incluso al morir por Cristo. Entonces nosotros, todos los creyentes, mis hermanos, estamos llamados a sufrir por Cristo. Eso lo dice la palabra de Dios, no solo para que creamos en Él, sino también para que suframos en Él. Tales sufrimientos, como llama el apóstol Pedro, la prueba de vuestra fe. Nuestra fe va a ser probada como el oro. Entonces, cuando Dios permite una prueba, no debe de extrañarnos a nosotros. Añadiendo un poco más, a veces Dios también va a probarnos de otra manera. Va a permitir que hayan falsos maestros. Todo maestro va a traer falsas enseñanzas. Y créeme que en un cierto sentido nosotros vivimos eso. Porque Dios lo permite para mostrar dónde está nuestro amor y dónde está nuestra fidelidad. Si está para con los hombres o está para qué? Para nuestro Dios. Ahora entendiendo y haciendo una afirmación, las pruebas que Dios usa siempre tienen la intención de hacer bien a su pueblo. Mi hermano, grábese esto en su cabeza. La prueba que Dios usa siempre tiene la intención de hacer bien a su pueblo. No dudemos, mi hermano, de la bondad de Dios aún en las pruebas. Ahora entendiendo que las pruebas es un bien para el creyente, ahora pasamos a la contraparte. Entonces, ¿qué es la tentación? ¿Cuál es el propósito de la tentación? Les pregunto. No tengan miedo, vamos a hablar acá. ¿Cuál es el propósito de la tentación? Exactamente, que el cristiano caiga, que el cristiano peque contra Dios. Es una realidad. Pero es muy importante nosotros hacer una aclaración. Incluso les pregunto nuevamente, ¿Dios es el autor de la tentación? ¿Por qué? Exactamente. La palabra de Dios nos dice claramente en Santiago 1:13, dice lo siguiente: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de quién, de Dios, porque Dios no puede ser tentado. ¿Por qué? Por el mal, ni Él tienta a nadie. Acuérdense, recordándonos que Dios es santo, santo, santo. Aunque Dios use el pecado para sus propósitos eternos, Dios no es autor del pecado, ni a ti ni a mí nos va a impulsar a pecar, porque Dios odia el pecado. Dios es un ser limpio de ojos para mirar el mal. Si tú y yo cedemos a la tentación y caemos en pecado, los culpables somos nosotros mismos. Cuidado como hizo Adán, echando la culpa del pecado que hizo, ¿no? Le echó a Eva, pero ¿quién creó a Eva? Dios. Ahí internamente le estaba echando la culpa a Dios de haber pecado. Nosotros somos responsables de nuestro pecado. Ahora, ¿cuáles son los enemigos del creyente? ¿Ah? Creo que la carne es como la más... esa es como más peligrosa. Pero le pregunto, ¿nosotros como creyentes realmente somos conscientes de que tenemos tres enemigos? ¿Somos realmente conscientes? Seamos sinceros, ¿somos realmente conscientes de estos enemigos? No. Esta es una realidad, no somos conscientes.
Estos nos están atacando día tras día, día tras día, día tras día. Y muchas veces nosotros estamos bastante relajados, estamos durmiendo. Ahora la Biblia enseña tres principales enemigos. Entre ellos tenemos el diablo. Voy a hablar un poco rápido por temas de tiempo. Tenemos el diablo, que es conocido como el tentador. Y Satanás buscará cualquier situación, cualquier momento para hacernos pecar contra Dios. La palabra Efesios 6:16 nos dice que lanza sus dardos que de fuego. Él busca la manera de llenar nuestros pensamientos, de llenar nuestra mente de mentiras, de dudar del carácter de Dios, de la veracidad de su palabra. Él buscará cualquier artimaña para engañarnos, así como hizo Eva en el huerto del Edén. La persuadió diciendo que iba a ser como Dios a comer el fruto prohibido. Pero vemos que no fue así, ¿verdad? Fue una caída bastante fuerte. Satanás usa muchos métodos. Entre ellos puede usar el mundo como tentador. Vamos a ilustrarlo. Imagínese un pescador. Si un pescador quiere, por supuesto, atrapar un pez, ¿qué usa ese pescador? ¿Verdad? Un anzuelo, y también usa una carnada para atraer ¿qué? Al pez. Satanás, como ese pescador, va a usa como anzuelo al mundo y trae una atracción o algo que nos puede seducir, que nos puede atraer e inducir a pecar. A la luz de las Escrituras vemos cómo el diablo, aunque bueno, en este caso, antes que el diablo tentó a Cristo Jesús, ¿qué le ofreció Satanás? Los reinos de este mundo. Pues entendiendo que Cristo, por supuesto, no podía caer porque Él es santo, 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 y Cristo fue tentado externamente, más no internamente, porque Cristo no tenía pecado, naturaleza pecaminosa. Por otro lado, también vemos a la sirvienta, esta mujer que comienza a acusar a Pedro. Tú andabas con Cristo, tú andabas con Cristo. En cierto sentido fue usada para llevar a Pedro a negar al Señor. Y otro enemigo es la carne. Yo creo que esta es la más peligrosa, porque esta duerme con nosotros, come con nosotros, está con nosotros 24/7, día y noche. Y uno quisiera como que, miserable de mí, ¿no? Pero es insólito cómo nuestra propia carne nos engaña. Y lo más insólito, y un ejemplo de las Escrituras, es que todas las tentaciones van a mostrar siempre nuestra área de debilidad, si somos sinceros. Un ejemplo que pone Miguel Núñez. Por ejemplo, si a usted no le gusta el brócoli y a usted le traen brócoli, ¿usted se lo va a comer? No, ¿por qué? Porque no le gusta. Pero si a usted le gustó un helado y le trae un helado, ¿qué hace usted? Mi hermano, usted se lo come. Así es la tentación. Y hay que ser muy astutos. Las tentaciones siempre están diseñadas para mover un deseo en nosotros. Y siempre las tentaciones van a llegar en las áreas que somos más débiles. Y hay que ser sinceros. Siempre cuando nosotros hemos sido tentados, ha sido áreas en las cuales estamos flaqueando. Y esta es una realidad. ¿Qué le pasó a Judas? Judas era que le gustaba el dinero. Satanás usó a los fariseos y ¿qué le ofrecieron? Las 30 monedas de plata, le ofrecieron plata. Se unió la tentación y el deseo, la codicia. Eso es como el monte, cuando está seco y le echan el cerillo y prende. Así mismo funciona la tentación más el deseo nos lleva, mis hermanos, a pecar. Y como dice Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Es decir, que nosotros somos responsables cuando pecamos. Somos responsables. Entonces sabemos que la clase de tentación usada por el diablo es siempre un intento de persuadir de alguna forma a la persona a pecar. Satanás siempre va a usar la tentación para llevarnos a pecar, a inducirnos a pecar contra Dios.
Nosotros como creyentes, muchas veces nosotros, como dije anteriormente, no somos conscientes de esta realidad. Hay muchas formas que Satanás va a usar para atentarnos a cada uno de nosotros. Por eso es nuestro deber conocer cómo funciona la tentación, cómo opera. Hay que conocerla, conocer cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras falencias, qué quiere mi corazón, qué anhela, qué desea. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Por un lado, nosotros como creyentes tenemos que ser conscientes que la tentación puede causar a dejarnos guiar por la tentación, y por supuesto toda tentación nos va a guiar a pecar, puede incluso causar grandes daños en nuestra vida espiritual. Por supuesto que la meta principal de la tentación es llevarnos a pecar. Puede ser un pecado, en el sentido de que un pecado de hacer lo que Dios prohíbe. Puede ser un pecado de no hacer lo que Dios ha mandado. Puede ser un pecado que está dentro de nosotros, que está a punto de manifestarse externamente. Puede ser un pecado interno que solo Dios conoce. Hay que ser conscientes que la tentación, mis hermanos, el propósito es hacernos caer y destruir nuestra vida espiritual. Destruir nuestra vida espiritual. Por otro lado, Satanás usará cualquier astucia para esto. Cualquier cosa que pueda impedirnos para hacer la voluntad de Dios, cualquier cosa que nos impida hacer la voluntad de Dios, es una tentación. Es una tentación. Ya sea un deseo interno en nosotros, ya sea una persona, algo del mundo que nos está incitando a pecar contra Dios. Cualquier cosa, mis hermanos, incluso aún esas cosas que nosotros intrínsecamente no son malas. A veces nosotros anhelamos tener muchos amigos, tener una buena posición económica. También a veces anhelamos tener una vida tranquila. Muchas veces estas pueden convertirse en fuentes peligrosas de tentación. Tal vez usted pueda anhelar, tanto es su anhelo de tener una buena estabilidad económica y pueda ser tentado por un negocio, vamos a decir, chueco o turbio. Y usted por tener ese deseo de superarte, puede resbalar. Por eso nosotros, mis hermanos, Dios nos ayude, de verdad que sí, a tenerle miedo a la tentación. Que le tengamos terror a la tentación. Porque si nos dejamos llevar por la tentación, nos va a llevar a pecar y nos va a llevar a cometer pecados grandes y escandalosos. Si fallamos en hacer esto, estamos más cerca del borde de ser arruinados de lo que nosotros nos imaginamos. En la Biblia hay muchos ejemplos de ello. David y demás. Y Dios nos ayuda a ser conscientes y conocer cómo opera la tentación. Ya para algunas aplicaciones prácticas, ya para finalizar, es muy importante, mis hermanos, que según el modelo, lo que nos enseña Cristo, debemos orar a Dios. Muchas veces nosotros no oramos para que Dios nos guarde o nos preserve del mal. Cuando vemos en la oración modelo, el Señor dice, líbranos. ¿Líbranos de qué? Del mal. No deje caer en tentación, líbranos del mal. Estas sean nuestras oraciones, Señor, guárdame de mí mismo, de lo que veo, de lo que escucho, de lo que oigo. Orar al Señor es reconocer que somos dependientes de Él y que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Por otro lado, tenemos que aprender a reconocer nuestra debilidad. Cuidado con la autoconfianza, cuidado en confiar mucho en usted mismo. Usted tiene que aprender a confiar en Dios. Cuidado de creerse fuerte. No, yo no voy a caer allí. No, mi hermano. Muchos han dicho, tal vez hecho y han terminado terriblemente mal. Sea el Señor que nos ayude a reconocer nuestra debilidad. Velar en todo tiempo. Muy importante esto. Solo tenemos que ser conscientes qué estamos viendo, qué estamos escuchando, de qué nos estamos alimentando día tras día. Recuerda que Satanás, él no duerme, está ahí todos los días llevándonos siempre sus ideologías, pensamientos mundanos. Hay que estar muy pendientes, mis hermanos, qué es lo que estamos consumiendo.
Por otro lado, conocer nuestro propio corazón. ¿Qué hay en mí? ¿Qué deseo yo? ¿Qué anhelo? Pregúntese, ¿por qué yo peco en esta área? Todo pecado comienza por un deseo. ¿Qué quiero? Aprendan a conocer su corazón. Aprenda a conocer a su corazón. Y por último, llenar nuestra mente de la verdad de Dios. A veces nosotros pensamos que no estamos en un campo de batalla. Y esto es una realidad. Un soldado, si va a la guerra, lleva municiones. Nosotros como creyentes debemos de aprender a llenar nuestra mente de la verdad de Dios. Y siempre, como dice Romanos, renovar nuestra mente para comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que el Señor nos ayude a cumplir este deber. Entonces, ya para finalizar, en esta mañana, le damos gracias a Dios por este tiempo. Dios nos ayude a conocer más el tema de la tentación. Sabemos que toda tentación, el fin último es llevarnos a pecar. Y termino con el versículo que iniciamos la clase de hoy. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Que el Señor nos ayude. Bueno, vamos a orar. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido. Padre, ayúdanos, Señor, a ser conscientes que hay una lucha, Señor, que es real, luchar con nuestro propio pecado. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a ser diligentes con el deber que nos has encomendado, Señor. A usar los medios de gracia, a llenar nuestra mente de tu verdad, a renovar nuestros pensamientos. Padre, perdónanos cuando muchas veces hemos sido negligentes. Hemos permitido que muchas veces las tentaciones y nuestros propios deseos nos dominen, Señor. Y pecamos contra ti, contra tu gracia, contra tu bondad, contra tu fidelidad. Padre, ayúdanos a ser conscientes y aprender a pelear esta batalla, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo tu poder, reconociendo que fuera de ti, Señor, nada podemos hacer. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si alguno de ustedes tenga un aporte, ustedes que son expertos en el tema, o una pregunta sobre el tema. Sí, buen día, hermanos. Tengo un par de preguntas. Me gusta el tema de la tentación porque es práctico. Nos traslada a la cotidianidad, a las cosas que pasan diariamente. Y tengo un par de preguntas y la primera es, teniendo en cuenta, pues, el Señor hoy permitió, como decía el hermano Sergio, que amaneciera lloviendo. Y viendo que hay tres enemigos del creyente, que es el mundo, Satanás y la carne. Entonces, la pregunta es, ¿podríamos decir que la lluvia de hoy en la mañana, día frío, para algunos, la misma lluvia podría ser una tentación y la misma lluvia para algunos sería una prueba? Es un par de preguntas. Esta es la primera, te la hago a ti. ¿Qué dirías tú? Bueno, muy buena pregunta, mi hermano. Creo que tú tienes la respuesta, ¿verdad? Sí, tengo la respuesta. No, pues decirla con confianza, mi hermano. Dígala. No, es que, como lo estoy viendo, como tú le explicaste, entonces podríamos afirmar categóricamente que el Señor permitió la lluvia, porque todo está bajo la soberanía del Señor. Pues la misma lluvia para algunos es una prueba porque lo traslado al trabajo cuando está lloviendo. Sí. Mucha gente se traslada al trabajo normalmente. Llega un poquito tarde porque es natural, todo se congestiona. Pero en esta ocasión la gente no hay trabajo. Entonces veo yo que resalta ahí es la carne. ¿Y qué es lo que desea la tentación? El propósito es pecar, caer. Tú mismo bien dijiste,
hacer algo que el Señor no ha mandado o dejar de hacer algo que el Señor ha mandado. Por ejemplo, el cuarto mandamiento, congregarse, guardar el día del Señor. Entonces ahí vemos activo la carne. Se apagó. Otra vez. Bueno, ahí vemos. La siguiente pregunta es, ¿qué le dirías tú a tus hermanos que prefirieron quedarse y están en su casa ahora viendo? Bueno, que le pregunten al pastor Miguel. No, hablando en serio, no. Bueno, mis hermanos, yo creo que cada uno es responsable. Y yo no puedo tampoco acusar a mis hermanos por... Sí, porque hay causas también que se escapan de la humanidad. Y, por ejemplo, hay hermanos que viven en sectores que lluviosos, que se inundan. Entonces, tal vez a los que tuvieron la posibilidad y no vinieron, ahí sí sería el caso diferente. O sea, la cosa cambia porque tal vez si yo tengo la posibilidad de venir y no vengo, ya es otra cosa. Pero la diferencia es que cuando, por ejemplo, hay personas que viven en lugares vulnerables, donde el agua y eso. Pero bueno, cada quien tiene su conciencia y le da cuenta al Señor. ¿No? Y yo creo que la respuesta la diste tú mismo. Nosotros para el trabajo hacemos cualquier cosa y llegamos. Está lloviendo, dolor de barriga, ahí está la respuesta. Ok. Bueno, mi hermano, bueno, yo creo que como dije anteriormente, cada cristiano es responsable y le da cuenta al Señor. Por entender las causas también. Hay hermanos que en ciertas circunstancias, que hermanos pudieron venir el día de hoy, pero bueno, cada quien es responsable. Dios, el Espíritu Santo lo va a regalar. Pero Dios nos ayude.